Acabas de descubrir la libertad. Se han abierto esas cadenas. Estás oyendo otra música. Estás sintonizando otros canales. La naturaleza se ha desatado. Ves auroras donde veías oscuridad. El foco ha cambiado. Ahora cantas tú. Ahora hablas tú. Las campanas tañen para ti. Ha llegado tu momento. El grito de ayuda se ha oído, alto y claro. Aquí estamos. Aquí somos. Las alarmas están puestas. Has recorrido un árido camino. Descansa. Recomponte. Darte las gracias porque lo has dicho. Mira tu amor, el tuyo. Mírate con cariño. Lo has dicho. Vuélvete a mirar en el espejo. Un rumbo nuevo hay. Quererte como nunca te has querido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como habéis visto por la introducción, hoy me he puesto muy seria porque el tema lo requiere. Y he llamado a este vídeo, a este directo, a este vídeo, porque para ustedes será un vídeo, la falta de examen de conciencia. Algo tan intrínseco en la religión católica, ¿no? El examen de conciencia que se les pide a todos los cristianos antes de dormir para que vean si tienen algún pecado por ahí escondido. Pues si mi queridísimo bardo me deja, aquí estoy. Este examen de conciencia va a versar sobre
diversos artículos periodísticos que he ido recogiendo a lo largo de este tiempo. Tengo muchos más, solamente un botón de muestra de todo lo que, no de todo, de lo que está aconteciendo en estos últimos 20 años sobre lo que está pasando con los casos de pederastia en la Iglesia. Me voy a centrar solamente en el cristianismo. Hoy se va a hablar de diferentes casos de pederastia en otras religiones. Hoy toca cristianismo y así vamos viendo cómo se ha desarrollado este tema desde los últimos más o menos 20 años. Así que vamos a empezar poniendo el Word en marcha, porque lo he hecho en un Word y de esta forma se podrá ir viendo todo lo que yo estoy leyendo. Todos los enlaces, como siempre, están en la caja de descripción que se pondrá cuando se emita el vídeo. Así que la mayoría de las conductas pederastas se realizan en el entorno familiar. No puede haber una contabilidad al respecto, de la misma manera que no puede haber una contabilidad sobre los pederastas en el seno de las religiones. La salida en prensa de conductas pederastas efectuadas por curas cristianos católicos ha supuesto que la curia inicie una serie de investigaciones, tanto internas como externas. El tema de que la Iglesia separe a los curas pederastas de los ámbitos relacionados con la infancia, pero que no los entregue a la justicia, es el gran escalón que falta por salvar. No se suelen entregar los curas pederastas a la justicia civil y penal de los países que corresponda. Se les aparta en centros que ya tienen previstos para tal fin, que suelen ser secretos. Aquí hay una muestra del estado de la cuestión sobre la pederastia eclesiástica según las informaciones periodísticas en los últimos años. No es exhaustiva y no hay pretensiones de nada. Simplemente ver la deriva que toma esta sucesión de decisiones eclesiásticas, políticas y civiles. En 2009, Netflix emite la serie Examen de Conciencia, que mediante entrevistas a víctimas, clérigos, periodistas y expertos se analizan las acusaciones contra instituciones católicas de España por presuntos abusos a menores. Mientras tanto, las editoriales cristianas se ponen en marcha para hacer su propia campaña de cortina de humo, desinformación y echar balones fuera. Y aquí tenemos un ejemplo de catholic.net que empieza diciendo: las 8 estrategias de la prensa generalista para exagerar los abusos sexuales en ámbitos católicos. Esto creo que es un artículo del 2014. La ONU ha vuelto a azuzar con un informe del Comité para los Derechos del Niño el debate en torno a la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Pisa terreno abonado y hace llover sobre mojado. El autor es Juan Francisco Jiménez Jacinto. Con este artículo, que es de 2004, quiero poner cómo la Iglesia está mostrando una mentira tras otra, porque no le interesa que se investigue el tema de los curas pederastas y violadores de monjas. Bien, este listado empieza en 1997 con un juicio paradigmático en Dallas, Estados Unidos. La condena a la diócesis de Dallas perturba a la Iglesia Católica. La condena de un cura pedófilo y de su diócesis en Dallas, Texas, a pagar $118 millones en daños y perjuicios a 11 víctimas de abusos sexuales
perturba a la jerarquía eclesiástica. Resulta que el padre Rudolf Koss, de 52 años en ese momento, que debe comparecer ante un tribunal penal, fue querellado por 11 demandantes, 10 hombres y la familia de otro que después se suicidó, por abusos sexuales cometidos entre 1977 y 1992. Aun cuando Koss, que no asistió al debate, negó ciertas acusaciones, lo esencial del proceso estuvo basado en la actitud de la jerarquía católica. Las primeras informaciones sobre las veladas de jóvenes en el presbiterio fueron transmitidas a la diócesis en 1985, pero las autoridades no reaccionaron sino en 1992, cuando se interpuso la primera demanda ante la justicia. 7 años sin hacer nada. Este periódico de Dallas Morning News nos pone la foto del cura Koss. Sin palabras. Aquí tenemos otra foto y lo están diciendo que 119 millones de dólares el caso Koss. Los miembros del jurado otorgaron a 11 demandantes en un caso civil de abuso sexual 119 millones, luego de encontrar unánimemente que la diócesis católica de Dallas cometió negligencia grave y ocultó información en su manejo del ex sacerdote Rudolf Rudy Koss. El veredicto, que incluye 18 millones en daños punitivos contra la diócesis, es el juicio más grande en un caso de abuso sexual por parte del clero en el país. Estamos hablando de 1997, por eso dije que era un caso paradigmático. El abogado de la diócesis, Randall Mathis, prometió apelar el veredicto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si es necesario, aunque, le dijo al jurado, no hay ninguna duda de que la diócesis recibió su mensaje de manera muy clara. Whitley Turley, quien representó a los 8 demandantes durante el juicio de 11 semanas, dijo: «Le pedimos a este jurado que hablara con el mundo y lo han hecho. Este veredicto da una voz clara a la conciencia de nuestra comunidad sobre el abuso sexual de niños», dijo Sylvia Demarest, quien representó a los otros 3 demandantes. En una rotunda derrota para la diócesis de Dallas, el jurado de 10 mujeres y 2 hombres respondió todas las preguntas a su cargo a favor de los demandantes. El señor Koss fue considerado en parte responsable de las lesiones sufridas por los demandantes, pero el jurado asignó la mayor parte de la responsabilidad a la diócesis. El señor Koss, como lo llaman, ya le habían quitado todo el rango eclesiástico, estaba cumpliendo cadena perpetua. En 2001, en España, la Iglesia reconoce la violación sistemática de monjas por parte de curas y misioneros en 23 países. En 2002, Chile procesan a sacerdote. Desde Chile, la justicia procesó en Santiago al sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle, de 45 años, apodado Padre Tato, por 7 casos de abuso sexual y estupro. En España, La Voz de Galicia dice: los casos de pederastia ponen a la Iglesia de Estados Unidos ante una crisis sin precedentes. En lo que va de semana se han conocido 3 acusaciones contra sacerdotes que abusaron de menores en los años 70. Los últimos golpes a la credibilidad de algunos de los miembros de la Iglesia Católica estadounidense han llegado por 3 bandas: en Nueva York, en la costa oeste y en Florida. En 2005,
La Iglesia Católica destapa más abusos sexuales cometidos por sacerdotes. La Archidiócesis de Los Ángeles se confiesa abiertamente de sus pecados desde 1930 hasta el 2003 y a través de su página web. En ella se especifican todos los casos de abusos sexuales cometidos en California por sacerdotes católicos a menores. 2006. Marcial Maciel, pederasta, determina el Vaticano. Marcial Maciel es un caso paradigmático que hablaré de él en su momento. Haré otro vídeo solamente hablando de él porque es lo que ha pasado con Marcial Maciel es que simplemente no tiene nombre. Bien, en 2006 se estaba hablando sobre que el Vaticano resolvió que Marcial Maciel es culpable de abuso sexual contra menores. Ante ello, la Congregación para la Doctrina de la Fe le aplicó en abril pasado la máxima suspensión canónica ad divinitis, con lo cual se le impide realizar funciones sacerdotales en público. En pocas palabras, lo reduce a laico y con esto cierra en caso en su contra. No lo entrega a la justicia, no. Bien, en 2008 la jornada otra vez nos dice que los casos de pedofilia del padre Maciel y su ambigua sentencia en un documental. Hablaremos de esto también. En 2009, BBC publica renuncia otro obispo en Irlanda. Un segundo obispo renunció en Irlanda tras la publicación de un informe condenatorio que acusó a líderes católicos de esta nación europea de ocultar casos de abuso infantil. Seguimos con la Iglesia Católica de Irlanda ocultó abusos sexuales con la venia de las autoridades. Seguimos, otros dos obispos irlandeses anuncian su renuncia tras el informe sobre los abusos a menores. Estamos hablando de obispos, mandamases de la jerarquía eclesiástica. Luego hay el Vaticano no tiene otra cosa que decir que los curas que abusan de niños no son pedófilos, sino efebófilos, según el Vaticano. El arzobispo Silvano Tomasi explica que los sacerdotes son homosexuales atraídos por chicos de entre 11 y 17 años. Hay una teoría que dice que pederastia o pedófilo es la persona del niño hasta que, niño o niña, hasta que llega a la pubertad. Después de cuando llevan a la pubertad se les llama efebófilos porque están los niños en otra etapa. Bueno, eso hay que hablarlo porque se trata, niño es cualquier persona menor de 18 años, haya pasado la pubertad o no. Pero bien, quieren ponerlo así para que como que el delito no es tan grave porque no son niños, son adolescentes. Entonces lo que están haciendo es justificando un delito. Tenemos esta página, Psiquiatría Net WordPress, que las profesiones refugio de pedófilos y abusadores. En esta página particularmente incisiva debido a que trata la pederastia entre el clero, la psiquiatría y la psicología. Es muy, muy fuerte esta página. El chiste que hay ahí, terrible, terrible. Espero que lo vean bien, pero es terrible. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea, porque es que da pavor. En 2010 se habla por fin de 2 años de prisión para el religioso Arregui por pederastia. Arregui, 2 años de prisión. En Navarra Confidencial, las extrañas estadísticas de la pederastia, hay cosas que no cuadran. Y el público dice España esconde decenas de casos de pederastia. Seguimos. Otro obispo, Bertone, relaciona la pedofilia con la homosexualidad.
En su reciente visita a Santiago de Chile, el cardenal Tarcisio Bertone, número 2 del Papa, explicó que la pedofilia tiene más que ver con la homosexualidad que con el celibato, lo que le ha validado una luz de críticas en el país sudamericano. El cardenal anunció que el Vaticano tomará nuevas iniciativas sorprendentes contra la pedofilia. Y dice, han demostrado muchos psicólogos, muchos psiquiatras que no hay relación entre el celibato y pedofilia, pero hay muchos otros han demostrado y me han dicho recientemente que hay relación entre la homosexualidad y pedofilia. Esto es verdad, este es el problema, dijo Bertone durante la conferencia de prensa en Chile. Esto es mentira. Esto es una burda mentira de unos mandamases curas delincuentes. Y sigue, intentando apagar un fuego, el Vaticano podría estar encendiendo otro. Al número 2 del Papa le han llovido las críticas tras estos comentarios. Me gustaría conocer los estudios científicos que él dice tener porque no comparto ese juicio. Y uno dice, la pedofilia es un trastorno mental de índole sexual que afecta tanto a homosexuales como a heterosexuales, dijo el senador demócrata cristiano Patricio Walker. Bueno, eso también habría que verlo. No hace falta un trastorno mental para que se produzcan conductas pederastas, pero bueno, eso es otro tema, seguimos. Un exorcista llamado Gabriel Amor llamó obra de Satanás a el escándalo de pederastia en la Iglesia Católica. O sea, lo llaman pederastia. Yo lo llamo la industria sistemática de la pederastia y ellos lo llaman escándalo. Libertad Digital dice la historia sórdida de Marcial Maciel, pederasta, mujeriego, mafioso. El Mundo dice la pederastia, la cruz del pontificado de Ratzinger. Ratzinger era el papa anterior que dimitió. Creo que ha sido el tercer papa que ha dimitido a lo largo de la historia de los papas. Pues este Ratzinger dimitió. Bueno, no se sabe. Cada uno dice una cosa. El País dice el cardenal Sam Brady, que hasta ahora se ha negado a dimitir, asegura que reflexionará sobre su futuro. El religioso logró en 1975 que 2 menores callaran las agresiones de un cura. O sea, y dice que reflexionará sobre su futuro. La BBC dice que el escándalo incluso ha salpicado la figura de la máxima autoridad eclesiástica, el Papa Benedicto XVI. Y por eso dicen que dimitió. Bueno, dimitió. Ahora hay 2 papas. Resulta que vivimos con 2 papas. Ahora otro país, en Bélgica, publican un duro informe sobre pedofilia en la Iglesia. La comisión independiente encargada de investigar los abusos en la Iglesia Católica belga, salpicada desde hace meses por escándalos de pedofilia, concluyó que hubo múltiples casos de penetración anal y otras barbaridades contra menores cometidos por religiosos entre 1950 y 1980. Seguimos y esto vamos a ponerlo porque la BBC hace una cronología de los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Y aquí está. Esta se editó en 26 de marzo del 2010 y es de la redacción de la BBC en el mundo. Se actualizó el 22 de abril de 2010 y tienes el 22 de abril 2010, Alemania, Irlanda, Reino Unido. El 21 de abril, Vaticano. Dice que el Papa se compromete públicamente por primera vez a tomar acciones para enfrentar el escándalo mundial. El 18 de abril del 2010, el Papa Benedicto se reúne con víctimas de abuso sexual en Malta. El abril 2010, el Vaticano confirma la autenticidad de una carta en la que el cardenal colombiano Darío Castrillón
felicita a un obispo francés en 2001 por no denunciar a la policía a un sacerdote implicado en un caso de abuso a menores. El 13 de abril, el Vaticano y el Reino Unido, el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, señala en Chile que la pederastia se relaciona con la homosexualidad, lo que vimos antes. Abogados de derechos humanos en el Reino Unido preparan una acusación contra el Papa Benedicto XVI para intentar su arresto cuando visite el país en septiembre por su presunto encubrimiento de abusos sexuales. El 9 de abril del 2010, el Vaticano, el Papa Benedicto XVI pide a las diócesis de todo el mundo que colaboren con la policía para investigar casos de pederastia y dice que está dispuesto a mantener nuevos encuentros con víctimas de abusos sexuales. El 7 de abril de 2010, Noruega, un ex obispo católico, admite el abuso sexual de un menor en un hecho ocurrido hace 20 años. En abril, en Italia, un abogado italiano que presenta a una familia cuyo hijo fue presuntamente abusado por un sacerdote en la localidad de Casal di Principe. Abril 2010, el Vaticano, el domingo de Pascua, el Papa Benedicto evita hacer referencia directa al escándalo en su tradicional mensaje Urbi et Orbi. El 2 de abril, el predicador personal del Papa Benedicto, Raniero Cantalamessa, compara las críticas que ha recibido el líder del catolicismo por la forma en que la Iglesia Católica manejando el escándalo de la pederastia con la violencia colectiva sufrida con los judíos. El victimismo que esta gente maneja es brutal. Días después, el portavoz oficial de la Santa Sede, Federico Lombardi, dijo que comparar las críticas con el antisemitismo no es la línea del Vaticano. Es que metieron la pata por todos sitios. En marzo, en Suiza, los obispos católicos suizos admiten haber subestimado la importancia de los casos de abusos sexuales. En Austria, el cardenal de Austria, Christoph Schöbern, asegura que el Papa Benedicto XVI intentó investigar los casos de abuso de menores dentro de la Iglesia Católica, pero que sus intentos fueron obstruidos por su antecesor Juan Pablo II. Marzo, Estados Unidos. The New York Times da a conocer documentos que indican que el cardenal Joseph Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, cuando era cardenal, no respondió a más de 2.000 quejas de abuso sexual contra Lawrence Murphy, que trabajó en una escuela católica para niños sordos en Wisconsin entre 1950 y 1974. La Iglesia rechazó la denuncia. Marzo, Alemania. La diócesis de Ratisbona en Alemania lanza nuevas acusaciones contra 4 curas y 2 monjas en incidentes que supuestamente ocurrieron en los años 70. Marzo, Irlanda. Benedicto XVI pide disculpas a las víctimas de décadas de abuso sexual y maltrato por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica en Irlanda. Marzo, Brasil, Chile, Irlanda. Bueno, ni lo leo. Holanda, marzo. Los obispos holandeses ordenan que se investiguen más de 200 denuncias de abusos sexuales. Enero-marzo, Alemania. En 2009, en Argentina, el sacerdote Julio César Grassi, responsable de la Fundación Felices los Niños, es condenado a 15 años de prisión en Argentina por 15 casos de abuso sexual de menores que estaban bajo su cargo. Mayo 2009, Irlanda. La Comisión Investigadora de Abusos de Niños de Irlanda revela, tras casi 10 años de investigación, cifras escalofriantes. Enero, Italia. Octubre 2005, Irlanda. Febrero 2004, Estados Unidos. Abril 2002, Estados Unidos. Enero 2002, Estados Unidos. 2002, otros países. Australia, Austria, Sudáfrica, Brasil, México. 1993, el caso que hemos hablado antes de Rudolf Koss
y 1985 en Estados Unidos. Un párroco de Luisiana, Gilbert Goetz, es encontrado culpable de 11 casos de abusos a menores. Me parecía importante decir esta relación porque viene dada en un periódico y ya es un dato internacional como es la BBC Mundo. Bien, seguimos con Europa Press. El Papa acepta la renuncia de un tercer obispo irlandés acusado de encubrir a sacerdotes pederastas. Otro, creo que es el mismo, James Moriarty, presuntamente ocultó casos de pederastia en la archidiócesis de Dublín. Benedicto XVI condena los delitos del fundador de los legionarios, Marcial Maciel, que ya he dicho que hablaríamos de este en otro momento. El cáncer de la pederastia sacude a la Iglesia. La Iglesia reconoce que se ha investigado unos 3.000 casos de curas pederastas en la última década. Estamos todavía por 2010, ojo. Y aquí tenemos el obispo de Brujas dimite por pederastia. La primera denuncia de abusos entre el clero protestante en Holanda. Psicólogos y forenses retan a la Iglesia a destapar los abusos sexuales a niños. Aconsejan a las autoridades eclesiásticas que se solidaricen y den soluciones a unas víctimas que nunca podrán olvidar las humillaciones que han sufrido. 2011. El Vaticano accede a estudiar el caso de los abusos de huérfanos de Quebec. Este caso saltó hace poco. También hablaremos de esto porque es que es terrible, terrible. La pederastia sacude ahora a la Iglesia holandesa. 2012, el encubrimiento. Esta es una info católica, es una prensa católica. Y habla del encubrimiento de los curas pederastos, de los curas pedófilos. No los llama pederastas, los llama pedófilos, porque pedófilo es la propensión que tiene esta gente a usar niños para sus conductas sexuales. Pederasta es ya la conducta hecha, o sea, ya es el delito. Y entonces dice, a veces la conversación acerca de los casos de pedofilia en la Iglesia Católica logra avanzar más allá de los eslóganes y las consignas baratas, lo que normalmente esto solo es posible entre católicos, porque de nada sirve a otros ser veraces justos con la Iglesia. Cuando esto ocurre, podemos decir que la Iglesia está menos afectada por el problema que el resto de la población y que el problema no es tanto la pedofilia como la homosexualidad de algunos de nuestros presbíteros. Siguen diciendo y siguen relacionando. 2013, la Iglesia y la pedofilia. Seguimos con 2013, arrestan al líder religioso en Brasil por violación. Este creo que es un líder religioso evangelista, míralo, es un pastor evangélico. De esos hablaremos en otro momento. Este se me ha colado, pero bueno, también un botón de muestra para que vean que... Total, que el Papa renunció por padre pederasta Marcial Maciel. El Papa es Benedicto XVI. Dicen que renunció por este. Como hablaremos de él, ya lo veremos. Aquí tenemos otra página cristiana que de un sacerdote dominico con un doctorado. Bueno, tienen muchas cosas porque toda esta gente es muy lista y tiene muchos títulos. Dice 30 años de abuso clerical que hemos aprendido y lo que he aprendido. Bueno, pues aquí el chico se explaya. Seguimos para adelante. Ese mismo año el Papa cambia obispos en Irlanda tras la crisis por pederastia. Nos vamos a 2014, que hay de Info Vaticana, dice que hay detrás de los abusos sexuales y tras una larga perorata muy propia de la verborrea justificativa cristiana, la conclusión es: ¿cómo enfrentar esta situación que no parece terminar?
desde la verdad que siempre nos hace libres, pero esta verdad debe ser buscada no desde la sola razón humana, sino desde la fe, porque los caminos de ustedes no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Ver las cosas desde los ojos de Dios nos lleva a realizar un juicio veraz, a encontrar los porqué de la situación y sobre todo saber la respuesta y salida. Benedicto XVI afirmaba que sólo una acción decidida llevada a cabo con total honradez y transparencia restablecerá el respeto y el aprecio del pueblo irlandés por la Iglesia a la que hemos consagrado nuestra vida. Debe brotar en primer lugar de vuestro examen de conciencia personal, de la purificación interna y de la renovación espiritual. El pueblo de Irlanda con razón espera que seáis hombres de Dios, que seáis santos, que viváis con sencillez y busquéis día tras día la conversión personal. Esta verborrea es que es terrible, todo menos mandar a los curas pederastas al juzgado. Bueno, seguimos. El abuso a menores, los detalles de la acusación de la ONU al Vaticano. La cadena SER hace un mapa donde se ve dónde están los países con litigios, ¿no? Bueno, no son litigios porque no hay litigios, sino los países más afectados por escándalos de pederastia en la Iglesia. Y ahí tenemos, según los colores, pues va. La ONU, esta página es de la ONU, exige al Vaticano entregar a la justicia a curas pederastas. El Vaticano admite haber castigado, ojo, castigado, no los ha entregado a la justicia, no, el propio Vaticano los castiga. A 3.420 sacerdotes por abusos sexuales a menores. Dice que un total de 848 curas fueron directamente apartados del servicio sacerdotal. Desde 2004 han sido condenados por pederastia una media de casi un sacerdote al día. Bueno. Y ya tenemos al otro papa, a Francisco, en el 2014, bueno, ahora no sé la fecha exacta, si fue en 2013 o 2014 que hicieron el cambio ahí. Los sacerdotes acusados de pederastia que conmociona a España. Aquí nos dicen que duro golpe al Opus Dei en Paraguay. El pontífice argentino destituyó al obispo del Opus Dei, Rogelio Ricardo Livieres Plano, 2 días después de que aprobara el arresto en el Vaticano de un arzobispo acusado de pedofilia mientras era embajador del Vaticano en República Dominicana. Seguimos. Francisco jubila a un arzobispo acusado de encubrir a pederastas. Se trata del cardenal irlandés Sam Brady, arzobispo de Armagh. Seguimos. Una denuncia del Papa Francisco destapa una red de abusos sexuales en Granada, en España. Seguimos. Un Joseph Welsolski, quien este miércoles fue puesto bajo arresto domiciliario para que responda a acusaciones de pederastia ante las autoridades del Vaticano. Era hasta el año pasado un alto jerarca de la Iglesia Católica con una destacada trayectoria internacional. En 2015, una película desenmascaró a la curia eclesiástica que estaba agazapada tras las bambalinas de unos ritos y rituales. Spotlight, en primera plana, narra la historia del equipo del periódico Boston Globe que destapó un caso de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Y aquí están los actores que hicieron la película. Peliculón, yo la he visto, buenísima. La recomiendo fehacientemente. Seguimos. América del Sur se convierte en refugio para los presuntos pederastas de la Iglesia. Seguimos. Monjas violadas por obispos.
Seguimos el escándalo del Vaticano. Desde hace muchas décadas atrás, la Iglesia Católica se ha visto involucrada en innumerables escándalos, desde el abuso a menores hasta la homosexualidad y la corrupción. Sin embargo, muy poco ha sido el tratamiento que le han dado desde la máxima institución a las acciones que están fuera de los estatutos. Seguimos, esta página del Opus Dei hace una recopilación de las fuentes y habla de Benedicto XVI, sacerdotes, pederastia y pedofilia. En España, Vizcaya, el Papa investiga un caso de pederastia en un colegio del Opus Dei. Perú 21, Vaticano reconoce ante la ONU casos de pedofilia en la Iglesia Católica. Excelsior nos dice que destapan un nuevo escándalo en la Iglesia Católica en El Salvador. 2016, según el Vaticano, los obispos no están obligados a denunciar el abuso de menores. Pese a la promesa del Papa Francisco de enmendar el legado de abuso de menores que pesa sobre la Iglesia Católica, un instructivo del Vaticano estipula que el deber de un obispo no es necesariamente denunciar a los sospechosos. Seguimos, el cardenal que encubrió a los curas pederastas del film Spotlight vive protegido en el Vaticano. Curas abusaron de niños sordos en Argentina. Esto fue muy sonado, es que fue muy bestia. Esto fue muy bestia. Seguimos, piden 6 años de cárcel a un cura por abusar sexualmente de una niña en una sacristía de Córdoba. Esto fue aquí en Andalucía, en España. La Info Vaticana nos dice que la pedofilia en Oasis 7, la ONU contra Italia por el Vaticano, una iglesia de izquierdas, vírgenes sin virginidad y cánones ecológicos. O sea, la Info Vaticana echando valores fuera como siempre. La CNN en español, la polémica por la defensa de la arquidiócesis de Cali en caso de abusos de menores. Nos ponemos en el año 2018, cuando Bernard Schmidt, 40 años como pederasta en la Iglesia Católica. Fue el primer caso de pederastia de un alto cargo del sacerdocio católico que conmocionó al mundo. Y ahí tienen al ser. BBC Mundo dice que Alemania, el informe que revela los abusos sexuales a miles de niños por parte de curas católicos en el país europeo. Seguimos, el copríncipe episcopal de Andorra encubrió una trama de pederastas. Otra web católica, otra editorial católica que dice: curas pederastas, una solución radical. Y ahí se ponen a divagar en vez de entregar a la justicia a los que han cometido los delitos, que los conocen. Seguimos, el caso Maristas, decisivo en la crisis de pederastia de la Iglesia Católica chilena. Los jesuitas de Cataluña investigarán los abusos en sus colegios en los últimos 60 años. Y sacerdotes catalanes piden la implicación de la Iglesia española para encontrar soluciones justas. Otra página cristiana que dice que la pederastia en la Iglesia Católica española, denunciada a través del lienzo de José Ramón Basilovich. Las redes cristianas nos dicen: ¿dónde está la tolerancia cero con la pederastia en el caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei? Luego muere el cardenal Bernard Lauf, que dimitió por los casos de abusos sexuales que se relataron en la película Spotlight. Esto fue en 2017. Que se murió en una iglesia muy bonita, la cuarta iglesia que hicieron en Roma hace casi 2000 años, 1700 años o por ahí. Bueno, ya hablaré de este tío, porque este tío es tremendo, el Bernard Lauf. Qué manera de... Por favor, es que no tengo palabras. Bueno, seguimos. Piden al Parlamento que investigue la pederastia en la Iglesia francesa. Ojo, que
el próximo vídeo hablaremos de esto. Estamos en 2018 y piden al Parlamento que investigue la pederastia en la Iglesia francesa. Estamos en 2021. Se han detectado 300.000 casos. 300.000 casos. Es que es flipante, es alucinante. La industria de la pederastia de la Iglesia. 300.000 casos. Hablaremos de eso porque eso requiere un solo vídeo. Luego La Voz de Galicia nos dice en Historias de la Iglesia que un teólogo no deja de sorprenderle la falta de conciencia de pecado y de delito que tienen las asociaciones de pederastas que se han creado dentro de la Iglesia para delinquir. Brutal las palabras. Bueno, el Foro Bleberta dice que la ocultación del papel de la homosexualidad y venga a moler sobre la sexualidad y la homosexualidad, y eso es mentira. Seguimos en 2019, Marcial Maciel, el pederasta que hizo de los Legionarios de Cristo un imperio financiero al amparo del Vaticano. Ya he dicho que hablaré solamente de ese tío porque es que cómo le permitieron todo lo que hizo. Seguimos, Francia juzga a un cardenal por no haber denunciado los abusos sexuales a menores de un sacerdote. Y en febrero de 2019, cumbre sobre la pederastia en el clero en el Vaticano. El Papa Francisco los juntó y hizo una reunión interdiscaterial sobre protección de menores. Cuando terminó esa reunión, la Conferencia Episcopal Española, con Ricardo Blázquez, que es su máximo representante, dijo: la Iglesia española dice no tener autoridad para pedir informe de pederastia. La Conferencia Episcopal Española no encargará a las diócesis un informe sobre los casos de pederastia que han podido ocurrir en el seno de la Iglesia Católica, porque asegura que no tiene autoridad para hacerlo. Así lo ha afirmado este miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, en una rueda de prensa días después de asistir en Roma al Encuentro para la Protección de Menores, convocada por el Papa Francisco, que ha reunido a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. La Conferencia Episcopal no tiene autoridad sobre las diócesis para hacer este tipo de estudio. Que cada diócesis haga lo que considere oportuno, ha aseverado Blázquez, en respuesta a los periodistas sobre si la Iglesia española tiene intención de elaborar un informe que recoja los casos de abusos a menores en distintas diócesis del país. La arciprensa nos relataba los últimos abusos sexuales. En México eran 152 sacerdotes fueron retirados del ministerio en los últimos 9 años. Seguimos, 2 curas más agravan la crisis de pederastia de la Iglesia de Tarragona. El gobierno pide a la Fiscalía información sobre los casos abiertos de pederastia en la Iglesia. Y la Iglesia la Iglesia en España asegura no haber recibido del gobierno reclamo de información sobre abusos. España suspende la lucha contra la pederastia en la Iglesia. Ojo a esto. El obispo de Tarragona defiende a 2 curas que cometieron abusos sexuales. Dice el ser. Puede haber un mal momento en la vida. El obispo de Tarragona deja el cargo tras defender a 2 curas pederastas. Y el abad de Montserrat pide perdón en su homilía por los abusos sexuales en su comunidad. Y el fin de la impunidad pederastia clerical. El Español nos hace un reportaje de la Iglesia catalana y el mapa de la vergüenza de la Iglesia catalana, más de 30 años de abusos sexuales a niños.
Los obispos catalanes abordarán los casos de pederastia en pleno escándalo en Montserrat y Tarragona. En Chile, las reacciones del experto por el caso Maciel. Juan Pablo II se confesó con el demonio. Y siguen diciendo, el Vaticano conocía la pederastia de Maciel desde 1943. El Heraldo de México, Vaticano ocultó pruebas de pederastia de Marcial Maciel desde 1943. En León, España, la víctima que destapó la pederastia en La Bañeza crea Infancia Robada, una asociación para destapar los abusos en la Iglesia de España. El Periódico de Aragón, monjas violadas por curas. En México, vuelven a decir, la Iglesia Católica separa a los 152 sacerdotes por abuso sexual. Y aquí termina la exposición de hoy, porque esto es solamente un botón de muestra de todo lo que está pasando dentro de la Iglesia con la situación de pederastia que está teniendo y los miles y miles de niños que están sufriendo las consecuencias de estos delincuentes. Seguiremos hablando y seguiremos desgranando todos estos temas. Ahora vamos a tener que hacer otra recopilación porque tenemos... las informaciones son muchas, de muchos países. Y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo más o menos con una cronología clara como mínimo. Quiero apuntar que hemos visto que en el año 2018 se dio la orden de estudiar los casos de pederastia en Francia, por parte de la Iglesia. Bien, se ha destapado ya. Presentaron el informe hace 3 semanas y se han dado 300.000 casos. 300.000 casos. Eso solo necesita un vídeo. También decir que la Iglesia Española, la Conferencia Episcopal, cuando vino de la reunión en el Vaticano, lo dejó claro, no iban a hacer una investigación. ¿Por qué? Porque si en Francia eran 300.000 casos, aquí en España, ¿cuántos serán? Y la Iglesia lo sabe. Lo sabe. Lo están tapando. Seguimos hablando porque esto es muy largo, muy grande y hay que hablarlo, hay que comentarlo con tranquilidad. Seguiré hablando.